Perdí a mi pequeña princesa Catalina en mayo de 2019. Tenía solo 7 años, con la sonrisa más brillante y una risa que llenaba cada rincón de nuestra casa. Pero ese mayo, todo cambió. Un auto deportivo, a toda velocidad por la calle justo afuera de nuestra casa, la atropelló mientras jugaba cerca del cordón de la banqueta. Un momento estaba allí, riendo, sonriendo, y al siguiente, se había ido. Los días posteriores a su muerte fueron oscuros y pesados, llenos de una tristeza que parecía filtrarse en las paredes de nuestra casa. Cada habitación guardaba un recuerdo de ella, y aunque el dolor de su ausencia era insoportable, mi esposa y yo no podíamos irnos. Esta era su casa, nuestro hogar. Nos quedamos, aferrándonos a lo que quedaba de ella en los espacios vacíos y los pasillos silenciosos. Nuestra casa tenía un gran jardín, el lugar donde Catalina corría y jugaba, su risa resonando en el aire. Se convirtió en un santuario tranquilo para mi esposa y para mí después de su fallecimiento, un lugar donde podíamos estar cerca de su recuerdo sin el peso aplastante de su ausencia en el interior. Una noche, mi esposa y yo estábamos dando uno de nuestros paseos habituales por el jardín. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, recordando a nuestra pequeña. Entonces, al pasar junto a la casa y mirar hacia la ventana de la sala, algo me llamó la atención. Una figura sombría se movía adentro, deslizándose de un lado a otro de la ventana. Mi corazón se detuvo. Mi esposa también la vio. Ambos nos quedamos paralizados, mirando la ventana, tratando de entender lo que habíamos visto. La casa estaba cerrada con llave y nadie más vivía allí, solo mi esposa y yo. Nos miramos el uno al otro, preguntándonos en silencio lo mismo. ¿Quién podría ser? Entramos corriendo, con el corazón latiendo con fuerza, y registramos cada habitación, cada armario, cada rincón oscuro. Pero no había nadie allí. Todo estaba tal como lo habíamos dejado. Nada parecía alterado, ninguna señal de un intruso. Después de un tiempo, nos convencimos de que debía ser un juego de luces o nuestra imaginación, alimentada por el dolor que llevábamos todos los días. Pero la visión de esa sombra dejó una inquietante sensación que se instaló en mis huesos. Pasaron los días y la vida continuó de una manera extraña y vacía. Pero una semana después, sucedió algo que me estremeció hasta la médula. Era tarde en la noche, y mi esposa y yo acabábamos de acostarnos. La casa estaba en silencio, como siempre lo estaba ahora, pero esa noche, un sonido rompió el silencio. Fue débil al principio, un llanto suave y apagado que resonaba a través de las paredes. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara mientras escuchaba con más atención, y mi esposa me miró con los ojos muy abiertos por el miedo. El llanto sonaba exactamente como Catalina. Mi mente corría, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Traté de convencerme de que no podía ser real, pero el sonido de ese llanto, tan suave y frágil, era inconfundible. Mi esposa y yo nos levantamos, revisando cada habitación de nuevo, buscando desesperadamente la fuente del sonido. Buscamos en cada rincón, cada lugar donde Catalina solía jugar o esconderse, pero al llegar a la última habitación, el llanto se detuvo, dejando un silencio que se sentía más pesado que nunca. Nos dijimos que debía haber sido el viento, o tal vez un animal afuera. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil era ignorar el escalofriante pensamiento que se deslizaba en mi mente. ¿Estaba Catalina todavía aquí, de alguna manera? La noche siguiente, me quedé despierto hasta tarde, trabajando en mi computadora portátil en el escritorio de nuestra habitación mientras mi esposa dormía. La casa estaba en silencio de nuevo, solo el suave zumbido de mi computadora portátil mientras escribía, tratando de concentrarme. Pero entonces, de la nada, lo escuché, un suave y lento golpe en la puerta de la habitación. Mis manos se congelaron, los dedos suspendidos sobre las teclas. El golpe volvió a sonar, suave, casi vacilante. Mi corazón latía con fuerza, y lentamente giré la cabeza hacia la puerta justo cuando comenzaba a abrirse con un crujido. Y allí estaba ella, una niña parada en la puerta, tan parecida a mi Catalina que por un momento, casi creí que era ella. Tenía los mismos rizos oscuros y la misma estructura pequeña y delicada, pero al mirarla más de cerca, una repugnante comprensión se apoderó de mí. Esta niña no era Catalina.
Su rostro estaba pálido, sus ojos demasiado vacíos, demasiado distantes, como si estuviera mirando a través de mí en lugar de a mí. Mi cuerpo se sintió paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía observar cómo se quedaba allí, silenciosa e inmóvil, irradiando un frío vacío. Y luego, como si sintiera mi miedo, su rostro se torció en algo oscuro, una mirada de tristeza y enojo demasiado adulta para una niña de 7 años. No sé cuánto tiempo me quedé allí, congelado de terror, mirando a esa figura que se parecía tanto a mi hija pero tan diferente. Pero en algún momento, debí haberme desmayado, porque cuando finalmente abrí los ojos, estaba acostado en la cama. Mi esposa estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación mientras me sacudía para despertarme. Le conté todo, cada detalle aterrador, cada momento escalofriante. Ella escuchó, su rostro pálido pero tranquilo, y cuando terminé, simplemente negó con la cabeza. Debió haber sido un sueño, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Tenía que serlo. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que la niña en la puerta no era solo un sueño. Se sentía real, tan real como el recuerdo de la propia Catalina. Al día siguiente, empacamos nuestras cosas. No hablamos de ello, no intentamos racionalizar o explicar lo que había sucedido. Simplemente supimos, sin hablar, que era hora de irse. Esa casa, una vez llena de risas y amor, se había convertido en algo más. Algo atormentado por recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Nos fuimos ese día y nunca regresamos. Era una noche fría de noviembre de 2019, alrededor de las 9 de la noche. Estaba solo en casa y esperaba disfrutar de un entretenimiento acogedor y espeluznante. Mis padres habían ido a visitar a unos familiares el fin de semana, así que tenía la casa para mí solo, y planeaba ver una película de terror para aprovecharlo al máximo. Apagué las luces, oscurecí la habitación y creé el ambiente perfecto. Pero mientras buscaba palomitas en la cocina, me di cuenta de que no tenía. ¡Qué mala suerte! Pensé en olvidarlo, pero la idea de ver una película de terror sin palomitas no me convencía. El mercado no estaba muy lejos, a 5 minutos caminando, quizás 10 como máximo. Pensé que estaría bien, aunque ya estaba oscuro afuera. Tomé mi abrigo, cerré la casa con llave y salí. La calle estaba tranquila, ni un solo auto pasaba. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas en los árboles y mis pasos sobre el pavimento. La quietud del barrio se sentía extraña, casi demasiado silenciosa. Mientras caminaba, me mantuve en la acera principal, observando cómo parpadeaban las farolas ocasionales, como si les costara mantenerse encendidas. Traté de no mirar hacia los callejones estrechos que se ramificaban de vez en cuando. Cada uno parecía un túnel oscuro e interminable que podía tragarse a una persona entera. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas, creando formas a partir de las sombras, pero me obligué a concentrarme en las cálidas luces del mercado más adelante. Llegué sin incidentes, y las familiares luces fluorescentes me hicieron sentir seguro, aunque solo fuera por unos minutos. Rápidamente agarré una bolsa de palomitas y pagué en el mostrador, sin perder tiempo. Pero en el momento en que salí, lo sentí. Algo andaba mal. El aire se sentía más frío y pesado. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba tan vacía como antes. Sacudiéndome la sensación, regresé a casa, tratando de convencerme de que solo estaba nervioso por la oscuridad y la idea de la película de terror. Pero mientras caminaba, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Entonces lo vi. Al principio, era solo una silueta. Una figura alta y sombría de pie bajo una farola rota al otro lado de la calle. No podía ver su rostro, solo el contorno de su cuerpo. Estaba allí parado, perfectamente quieto, en la parte más oscura de la calle, como si hubiera estado esperando a alguien. Por un segundo, pensé que podría ser un tipo normal esperando a un amigo o algo así. Pero a medida que me acercaba, noté que no se movía. Estaba mirando en mi dirección, directamente a mí. Se me revolvió el estómago.
Apresuré el paso, diciéndome a mí mismo que no mirara hacia atrás. Solo sigue caminando, pensé. Probablemente sea inofensivo. Pero el silencio a mi alrededor se hacía más pesado con cada paso, y los latidos de mi corazón parecían lo suficientemente fuertes como para hacer eco. Mis pasos sonaban demasiado fuertes, demasiado obvios, y me sentía expuesto, como una presa. Cuando finalmente doblé en mi calle, miré por encima del hombro, esperando ver que se había ido. Pero no lo estaba. Había cruzado la calle y estaba parado en la esquina, observándome. Se me helaron las manos. Me dije a mí mismo que no podía seguirme a mi casa, que se daría la vuelta y se iría una vez que viera que estaba en casa. Pero esa mirada en su rostro, o lo que podía ver de él, no parecía amistosa ni siquiera normal. Estaba quieto como una estatua, simplemente observando, y eso me envió un escalofrío profundo. Tratando de ignorar el terror que crecía en mi pecho, aceleré el paso, casi corriendo mientras me acercaba a mi casa. Pero cuanto más rápido iba, más cerca parecía estar. Entré en mi camino de entrada, sintiendo un extraño alivio al ver mi casa. Pero cuando miré hacia atrás, él estaba allí, justo en mi puerta principal, a solo unos metros de distancia, mirándome fijamente con una intensidad casi insoportable. No había hecho ningún ruido en todo el tiempo, no había gritado, ni siquiera había parpadeado. Simplemente miraba. No me atrevía a entrar, no con él tan cerca. En cambio, corrí hacia la casa de mi vecina, prácticamente golpeando su puerta con desesperación. La señora Guadalupe, mi anciana vecina, abrió después de un momento, con el rostro confundido y preocupado. Le solté lo que estaba sucediendo, tratando de recuperar el aliento y señalando hacia mi casa. Ni siquiera me cuestionó. Rápidamente me hizo pasar y cerró la puerta con llave. Una vez dentro, miré por su ventana, esperando ver que él estaba allí parado, esperando, pero se había ido como si se hubiera desvanecido en el aire. La calle afuera estaba vacía, inquietantemente silenciosa, tal como había estado cuando salí por primera vez. La señora Guadalupe no lo dudó. Llamó a la policía inmediatamente. Me senté a su lado, sintiendo una extraña mezcla de miedo e incredulidad, tratando de convencerme de que no me había imaginado todo. Se sentía como algo sacado de una pesadilla, uno de esos sueños extraños que no puedes quitarte de encima ni siquiera cuando te despiertas. La policía llegó en cuestión de minutos y 2 oficiales llamaron a la puerta de la señora Guadalupe. Les expliqué todo, cada pequeño detalle. Parecían escépticos al principio, pero cuando vieron lo conmocionado que estaba, se lo tomaron en serio. Dieron una vuelta, revisando el área cerca de mi casa, el camino de entrada, la esquina de la calle donde lo había visto por primera vez. Buscaron durante casi una hora, alumbrando con sus linternas los callejones oscuros y los arbustos cercanos, pero no encontraron nada. Ni un solo rastro del hombre que había visto. Antes de irse, uno de los oficiales me aseguró que vigilarían la zona, por si acaso, pero sus palabras no me consolaron mucho. Mientras estaba sentado allí en la sala de estar de la señora Guadalupe, todo en lo que podía pensar era en esa cara, mirando, esperando, sabiendo exactamente dónde vivía. La policía nunca lo encontró. Nadie más en el vecindario reportó haber visto nada inusual, y eventualmente el incidente se desvaneció en un recuerdo extraño e inquietante. Esta historia ocurrió en mayo de 2018. Para que conste, soy mujer, lo que hace esto aún más aterrador. Trabajaba como niñera para una familia los fines de semana para ganar dinero extra, porque otros trabajos cerca de donde vivo no me parecían interesantes. Cuidé a los niños de esta familia durante 2 años. Eran 2 niños, un niño y una niña. Amaba a esos niños. Sentía como si fueran mis propios hijos. Sus padres estaban divorciados, se quedaban con su madre entre semana y con su padre los fines de semana. El padre era un hombre muy ocupado. Trabajaba en finanzas. Siempre estaba al teléfono en su oficina dentro de la casa mientras yo pasaba el rato con los niños. Me daba cuenta de que tenía mucho dinero,
ya que me pagaba $350 cada sábado y domingo. Esto significaba mucho para mí, ya que ahorraba ese dinero para lo que quería comprar en el futuro. Cada vez que cuidaba a sus hijos, era una bendición, excepto por una noche que me dejó marcada de por vida, y nunca volví a trabajar para esa familia. Era un sábado a las 9 de la noche. Era la hora de dormir de los niños y ya los había acostado a ambos. Les di las buenas noches, ya que ambos estaban en la misma habitación, apagué las luces y cerré la puerta detrás de mí. Luego caminé por el pasillo hacia la cocina para limpiar las encimeras y lavar los platos. Mientras lavaba los platos, vi al padre salir de su oficina a mi izquierda. Me dijo sonriendo, «Hola Macarena, muchas gracias por cuidar a mis hijos esta noche. Parece que te quieren mucho, eres como una hermana mayor para ellos». Le di las gracias, sonreí y reí, y él se acercó para abrazarme, y yo le correspondí. Fue un poco extraño, pero lo conocía muy bien, y la gente se abraza si se conoce bien. Luego me pagó a través de una aplicación de transferencia. Agarré mi bolso, preparándome para irme a casa. Antes de que pudiera hacerlo, él inició otra conversación. Este tema fue un poco más incómodo. Me preguntó si tenía novio. Le puse una expresión un poco extraña, me reí y le dije que no. Luego dijo, «Me sorprende, porque eres la chica más bonita que he visto en mi vida». Le di las gracias y me reí, ahora sintiéndome incómoda, pero tratando de no demostrarlo. Estaba desesperada por irme, así que me despedí de él y saludé con la mano. Antes de que pudiera dar mi tercer paso, sentí que me tocaban las caderas. El hombre estaba justo detrás de mí. Luego me habló con voz suave en mi oído derecho y dijo, «¿Sabes? Podrías quedarte un poco más». Le susurré, «¿Qué estás haciendo?». Estaba más confundida que nunca. Él dijo, «Silencio, solo relájate». Le dije que por favor se detuviera, todavía susurrando porque no quería despertar a los niños armando un escándalo. Luego dije, «Suéltame». No me soltó. Luego pasó a otro nivel. Ahora estaba más asustada que nunca. Sentí pequeñas gotas de lágrimas rodar por mis mejillas. Antes de que el hombre pudiera aprovecharse más, dije, «Suéltame». Y le di un gran golpe. Mi golpe aterrizó en su nariz, lo que le hizo soltarme el fuerte agarre de sus manos. Al verlo caer al suelo, salí corriendo de esa casa a la velocidad de la luz y prácticamente encendí mi auto en el segundo en que entré. Me alejé de la casa tan rápido sin mirar atrás. Al llegar a la carretera, marqué al 911. Me comuniqué con una operadora y le conté la situación de lo que acababa de suceder. La operadora me preguntó si estaba bien que la policía me encontrara en la dirección de mi casa. Le dije que estaba bien y le di mi dirección. Llegué a casa poco después. El viaje era de solo 20 a 25 minutos. Estoy segura de que ni siquiera 5 minutos después de llegar a casa, escuché que llamaban a mi puerta y oí a alguien decir, «Policía, abra». Miré por la mirilla para asegurarme de que eran ellos, y lo eran, así que abrí la puerta. Entraron, nos sentamos juntos y les conté mi historia. Terminé poco después. Dijeron que me mantendrían informada si sucedía algo y luego se fueron. Lamentablemente, nunca volví a saber de ellos. Nunca supe qué le pasó al padre y nunca supe si lo arrestaron o no. A veces me despertaba en medio de la noche por tener pesadillas al respecto. Recibí la ayuda que necesitaba, pero todavía no estoy al 100%. Espero que los niños a los que cuidé estén haciendo cosas buenas en la vida y también tengan éxito. Los extraño mucho y quiero volver a verlos. Solo espero que ya no tengan que quedarse con su padre. Esto puede sonar perturbador, pero creo que contrató a otras niñeras después de que yo renuncié, y les hizo lo mismo que me hizo a mí, pero esta vez, fue mucho peor. Si esto es cierto, no le deseo nada más que dolor a este hombre sucio y enfermo. Se suponía que sería un día divertido.
Mi amigo Pedro y yo estábamos haciendo senderismo en lo profundo del bosque de Alaska, donde poca gente va. Queríamos un poco de aventura, algo de que presumir cuando regresáramos. El aire estaba denso con el aroma a pino, y los altos árboles nos hacían sentir pequeños, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Reíamos, tomábamos fotos y bromeábamos sobre todas las historias que habíamos escuchado de personas que se perdían en estos bosques. Nunca pensamos que terminaríamos siendo una de esas historias. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las copas de los árboles, decidimos que era hora de regresar. Las sombras comenzaron a alargarse por el suelo del bosque, y todo se volvió silencioso. No se oía el canto de los pájaros, ni el viento moviendo las ramas, solo un silencio inquietante y sepulcral. Intentamos seguir nuestro sendero de regreso, pero todos los árboles parecían iguales, y todos los caminos nos resultaban desconocidos. Estábamos perdidos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, y la confianza de Pedro se desvaneció. No teníamos señal de celular en lo profundo del bosque, así que no había forma de pedir ayuda. Caminamos en lo que creíamos que era la dirección correcta, pero cada paso parecía llevarnos más adentro. Miré mi reloj. Se estaba haciendo tarde, y la idea de estar aquí afuera por la noche me revolvía el estómago. Entonces, a través de la creciente oscuridad, vi una luz tenue. Era una linterna, sostenida por una figura que estaba a solo unos metros de distancia. Me invadió el alivio. Por fin, alguien que podía ayudarnos. Pedro y yo nos miramos, un poco nerviosos pero esperanzados. Comenzamos a agitar las manos y a gritar, tratando de llamar su atención. Oiga, disculpe. Estamos perdidos. ¿Puede ayudarnos? La figura no se movió. Simplemente se quedó allí parado. La linterna apuntaba hacia abajo, proyectando un tenue círculo de luz alrededor de sus pies. Tenía la cabeza baja y su rostro estaba oculto en las sombras. Pensé que tal vez no nos había oído, así que nos acercamos, todavía gritando. Pero a medida que nos acercábamos, algo se sentía mal. La forma en que estaba parado, demasiado quieto, como si estuviera esperando algo. Nos detuvimos a unos 3 metros de distancia, esperando que respondiera, pero permaneció en silencio, ni siquiera asintió. Sentí un pinchazo de miedo. Pedro susurró, tal vez esté herido o algo. Pero incluso mientras lo decía, podía oír la duda en su voz. Entonces, de la oscuridad, aparecieron más luces. 1, luego 2, luego 3, hasta que hubo 6 linternas moviéndose hacia nosotros. 6 figuras entraron en la tenue luz que nos rodeaba. Todas ellas tenían linternas apuntando al suelo, igual que el primer hombre, sus rostros ocultos en la sombra. Pedro y yo nos quedamos paralizados. El bosque estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón. Los hombres no dijeron una palabra, no hicieron un solo sonido. Simplemente se quedaron allí mirándonos, o al menos sentí que lo hacían. Tenía la garganta seca y las piernas parecían de plomo. Teníamos que irnos, pero no podía obligarme a moverme. Una de las figuras inclinó su linterna, el haz de luz se movió ligeramente y pude ver su mano, una mano pálida y áspera con uñas sucias. Parecía que había estado allí afuera durante días, tal vez incluso semanas. Fue entonces cuando noté el olor. Era débil al principio, pero se hizo más fuerte a medida que se acercaban. Un olor nauseabundo y putrefacto, como algo que se había dejado descomponer. Se me revolvió el estómago y tuve que obligarme a no vomitar. Pedro me agarró del brazo, sacándome de mi estado de parálisis. Tenemos que irnos. Ahora. No tuvo que decírmelo 2 veces. Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr, nuestras respiraciones rápidas y agudas mientras nos abríamos paso entre la maleza, las ramas enganchándose en nuestra ropa. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentirlos, sentir su presencia moviéndose detrás de nosotros. La cabaña no era nuestra, era solo una pequeña choza destartalada que pareció aparecer de la nada mientras tropezábamos entre los árboles. El alivio me invadió cuando la vi, aunque el lugar parecía no haber sido utilizado en años. Corrimos hacia la puerta y llamamos, golpeándola con toda nuestra fuerza,
desesperados por encontrar a alguien que pudiera estar dentro. Después de un momento tenso, la puerta se abrió con un crujido y un hombre salió. Era mayor, con canas y una expresión severa, pero había una bondad en sus ojos. Nos miró y su rostro se suavizó al notar nuestro pánico. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz tranquila y firme, lo que de alguna manera nos ayudó a recuperar el aliento. «Nos están siguiendo», logré decir, mirando hacia los árboles. «No sabemos quiénes son, pero tienen linternas, y no dicen nada». El rostro del hombre se volvió serio. Sin decir una palabra, volvió adentro, reapareciendo momentos después con una escopeta. Salió al porche, levantó el arma y disparó al aire. El estruendo resonó por el bosque, fuerte y sorprendente, y por un momento, todo quedó en silencio. Los haces de luz de las linternas que habíamos visto acercarse desaparecieron, tragados por los oscuros árboles. El hombre nos miró y asintió con la cabeza hacia la puerta. «Entren, rápido». No lo dudamos. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y apagó todas las luces, diciéndonos que nos quedáramos quietos y nos alejáramos de las ventanas. Nos sentamos allí en la oscuridad, apenas respirando, escuchando cualquier indicio de esos pasos afuera. Pero el bosque estaba en silencio de nuevo, como si hubieran desaparecido. El hombre vigiló toda la noche, permaneciendo junto a la ventana con su arma. Cuando finalmente amaneció, nos condujo de regreso al sendero principal, guiándonos fuera del bosque. Durante todo el camino, no dijo mucho, solo mantuvo una mirada atenta en los árboles que nos rodeaban. Cuando finalmente regresamos a un lugar seguro, simplemente asintió con la cabeza y volvió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles sin decir una palabra. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran esas personas ni por qué nos seguían, pero estoy agradecido por el hombre de la cabaña, quien quiera que fuera. Llevo 10 años manejando camiones. Conducir de noche siempre ha sido lo mío. Las carreteras vacías, el silencio prolongado, hay algo en esa quietud que me tranquiliza. Pero a veces esa misma calma se siente diferente, más oscura, como si la carretera contuviera la respiración, observando. Nunca pensé que diría esto, pero después de lo que pasó en la carretera de Vancouver a San Francisco, nunca volveré a ver esos largos viajes nocturnos de la misma manera. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. La carretera era un fantasma que se extendía kilómetros bajo mis faros, interrumpida solo por el parpadeo ocasional de una señal que me recordaba cuánto me faltaba para llegar. Solo yo, mi camión y el zumbido del motor. Funcionaba a base de café y adrenalina, tratando de llevar mi carga al sur a tiempo. Entonces lo vi. Un camión estacionado a la izquierda de la carretera, con la puerta abierta de par en par. En este trabajo, no ignoras eso. Sé lo peligroso que puede ser aquí afuera. Al principio, pensé que tal vez el conductor se había detenido para un descanso, pero la puerta abierta parecía incorrecta. Algo me dijo que tenía que revisarlo. Mientras disminuía la velocidad y me detenía a su lado, alcancé a ver el interior de la cabina. Se me revolvió el estómago. Reconocí el camión. Pertenecía a mi amiga Raquel. Habíamos trabajado juntos en algunos trabajos, tomábamos café cuando nuestras rutas se cruzaban. Era confiable y experimentada, no del tipo que deja la puerta abierta. Estacioné mi camión y salí, llamándola por su nombre mientras me acercaba. Cuando me acerqué lo suficiente para mirar dentro, se me cortó la respiración. Raquel estaba desplomada en su asiento, con los ojos entrecerrados y el rostro pálido. Le salía sangre de la nariz y una mancha oscura se extendía por su camisa, acumulándose alrededor de una herida de aspecto desagradable. Podía ver el mango de un cuchillo asomando. Alguien la había atacado. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, antes de finalmente subir y volver a llamarla por su nombre. Se movió, su voz apenas un susurro. Me incliné, tratando de entender lo que decía. Me contó que había recogido a un mochilero, un hombre que parecía necesitado. No lo pensó 2 veces. Parecía inofensivo, cansado, agradecido por el aventón.
Pero eso era solo una actuación. Poco después de subir, sacó un cuchillo, exigiéndole su teléfono, su billetera, cualquier cosa de valor. Cuando ella dudó, él no se contuvo. La mano de Raquel temblaba mientras trataba de explicar lo que había sucedido. Su voz era débil y respiraba rápido y superficialmente. Sabía que tenía que actuar rápido. Busqué a tientas mi teléfono, con las manos temblorosas mientras marcaba el 911. Cuando el operador contestó, le expliqué todo, mi voz apenas firme. Prometieron enviar ayuda de inmediato, y me quedé con Raquel, hablándole y tratando de mantenerla despierta. La carretera estaba extrañamente silenciosa mientras esperábamos. Sin autos, sin sonidos, solo el viento cortando la noche vacía. Cada sombra parecía estirarse y cambiar bajo el débil resplandor de los faros de mi camión, y la carretera parecía cerrarse a nuestro alrededor. No tardaron en aparecer las luces rojas y azules parpadeantes en la distancia, cada vez más brillantes a medida que se acercaban. La policía y una ambulancia se detuvieron a nuestro lado, y sentí un extraño alivio cuando tomaron el control. Movieron a Raquel con cuidado a una camilla y los paramédicos trabajaron rápidamente, hablándole con voces tranquilas. Los observé mientras la subían a la ambulancia. Por un momento, me pregunté si esto era real. Se suponía que esto no sucedería. No aquí, no a alguien como Raquel. Era una de las conductoras más fuertes que conocía. Pero ahora, parecía frágil, indefensa, apenas aferrada a la conciencia. Cuando la policía comenzó a interrogarme, les conté todo lo que ella había dicho. El oficial asintió, tomando notas, con una expresión sombría. Habían visto esto antes, dijo, gente que finge necesitar ayuda, atacando a conductores solos en estas carreteras aisladas. Se estaba volviendo más común. La idea me enfermó. Después de que tomaron mi declaración, llamé a mi gerente y le conté todo. Él también estaba conmocionado, pero rápidamente organizó que otro conductor se hiciera cargo del envío de Raquel. Vi cómo se llevaban su camión, todavía manchado de sangre, y otro conductor se detuvo para completar el trabajo. Fue inquietante ver a alguien más en su asiento, tomando su lugar. Pero esa era la naturaleza del trabajo. Las ruedas siguen girando sin importar qué. Una vez que todo se resolvió, volví a mi camión, con las manos todavía temblando mientras agarraba el volante. La carretera se sentía diferente ahora, más como un extraño, algo hostil e implacable. Mientras volvía a la carretera, me encontré mirando por los espejos retrovisores, casi esperando ver sombras acechando detrás de mí. El resto del viaje fue borroso. Cada mochilero y cada auto abandonado al costado de la carretera me enviaban una punzada de miedo. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Raquel desplomada en su asiento, o la historia del hombre que lo había hecho. La policía había dicho que intentarían rastrearlo, pero yo conocía las probabilidades. Aquí afuera, en la oscuridad, era como si se hubiera desvanecido, tragado por la misma carretera. Al llegar a mi destino, me di cuenta de que había aprendido algo esa noche, una dura lección, una que desearía no haber tenido que aprender. Nunca puedes confiar en nadie, especialmente aquí afuera, solo en la oscuridad de la noche. El camino abierto puede parecer vacío y silencioso, pero nunca se sabe qué se esconde en las sombras, esperando su oportunidad de atacar. Ahora, cada vez que subo a mi camión, reviso las cerraduras, mantengo mi teléfono cerca y reviso 2 veces cada rostro que veo. Porque aquí afuera, a kilómetros de cualquier pueblo o ayuda, estás solo. Y a veces, las personas que parecen necesitar ayuda son las que más debes temer. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.